Lo que es seguro, porque nos lo muestra el sistema inmunitario, es que nuestros sentimientos cargan consigo las huellas de nuestra vida, no solo en los recuerdos almacenados, sino también en los circuitos de neurotransmisores y hasta en las células inmunitarias individuales. En cada fase de nuestra biografía hay diferentes temas centrales, pero sucede que no estamos del todo a merced de nuestros sentimientos, así como tampoco podemos controlarlos por completo. Se trata de aprender a percibirlos, reconocerlos y luego dejarlos pasar con cierta distancia, como se ven pasar las nubes en el firmamento. El mal de amores ataca la salud. La consejera de pareja Silvia Freud de Berlín envía desde la primera consulta a 1 de cada 3 de sus pacientes al médico porque sufren dolencias corporales como migrañas, ataques de pánico, dolor de espalda y problemas gastrointestinales. Los estudios demuestran que las personas que han vivido una separación presentan en el tiempo posterior a la separación síntomas depresivos como pensamientos negativos y trastornos del sueño. El sistema inmunitario se ve afectado y la reducción de respuesta inmunitaria puede durar hasta 6 meses. Esto de tener el corazón roto no se entiende solo como una simple expresión, porque este síndrome del corazón roto fue descrito en forma clínica en Japón en el año 1990 y conlleva a que el ventrículo izquierdo se contraiga sin una causa física y si se detecta con un cateterismo cardíaco y se trata de forma correcta, no habrá daño alguno. La afección puede poner en peligro la vida. La mayoría de las personas afectadas son mujeres y las causas suelen ser crisis emocionales. No hay que descartar el desamor, sino considerarlo como una herida emocional y también física. Una separación mal procesada puede conducir a la depresión. Cualquier persona que no puede dormir o comer en forma adecuada por más de 4 semanas o siente un fuerte estrés psíquico a causa de una ruptura, tiene que ir al médico y buscar asesoría psicológica para tratarlo. Las parejas enamoradas liberan más cantidad de oxitocina, que es la hormona del abrazo, y dopamina, la hormona de la felicidad, a través del contacto de la conexión emocional y del sexo. En caso de una separación, se reduce su liberación y son reemplazadas por las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina. Esta reacción corporal ante la separación de una pareja se puede comparar con los síntomas de un adicto a la cocaína durante la abstinencia, porque las mismas regiones cerebrales se activan después de la separación de un ser querido. La persona se encuentra en un estado de emergencia emocional, su percepción se distorsiona, los pensamientos nostálgicos y todo esto, ¿no?, hacen que se estimule este proceso. Estos afectados escuchan a su alrededor que tiempo va a curar las heridas. Pero en el caso del mal de amores, este consejo no es del todo incorrecto. El dolor del desamor dura 3 meses, pero para algunas personas puede durar más tiempo, incluso años. ¿Qué se puede hacer para apoyar y acelerar el proceso de curación? En el primer momento, después de una separación, se recomienda cortar cualquier conexión y canal de comunicación con la expareja. ¿Sí? Nada de mensajes de texto, ni llamadas, nada. Para evitar un dolor innecesario, es útil comprobar por uno mismo qué amistades
eran en común, ¿no? Con la pareja. Y es conveniente hablar con esos amigos en común sobre lo que sucedió. Después de una separación, a muchas personas les cuesta trabajo aceptar que la relación ha terminado y se pierden durante meses en pensamientos melancólicos acerca de su expareja y de qué manera podrían haber evitado esa ruptura. Por eso se recomienda hacer una lista con todos los rasgos negativos y comportamientos desagradables de la expareja. Una separación sobre todo implica una fuerte ofensa personal y perjudica la propia autoestima. Un segundo paso podría ser fortalecer la capacidad emocional mediante el desarrollo de contactos sociales seguros, deporte, relajación, yoga. Cuando uno pierde a la persona amada, también pierde el sentido de uno mismo y todas las áreas de su vida se ven afectadas. Estudios que se han hecho a más de 300.000 personas demuestran que la soledad es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día, que ocasiona tantos daños como el abuso de alcohol, que es más perjudicial que no hacer deporte y que es incluso 2 veces más dañina que el sobrepeso. Cada uno de los procesos biológicos se ve afectado de forma negativa por la soledad. Ningún otro factor ejerce una influencia tan grande en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. El sistema nervioso simpático, que es la parte del sistema nervioso responsable de la activación y la alarma, se irrita de forma continua. En las personas que están deprimidas o solas, con frecuencia hay más marcadores inflamatorios en la sangre. La soledad incluso tiene un efecto en nuestros genes. Más de 1000 genes que son responsables de la inflamación, el sistema inmunitario y la división celular, entre otras funciones, se activan debido a la soledad. Cuando una pareja ya no convive en armonía, este hecho repercute directo en el corazón. La psicóloga Esther Katona, de Alemania, ha estudiado la cuestión de cómo los divorcios que conllevan la separación de los hijos repercuten en la salud.